Buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar de la Academia de Pirani. Es un espacio de conocimiento junto a invitados expertos en el que vamos a presentar temas diferentes sobre gestión de riesgos y para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bien importante para un sector. Vamos a hablar sobre retos de ciberseguridad para el sector retail y para eso tenemos a una invitada, a una gran invitada, Diana García Bustamantes. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a todos por asistir hoy a este webinar. Bueno, antes de iniciar, pues quiero contarles más sobre Diana. Diana es especialista en tecnología y seguridad de la información. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño de soluciones digitales seguras, seguridad de la información, ingeniería de datos, gobernanza de infraestructura. Ha liderado iniciativas que conectan innovación, tecnología con cumplimiento riguroso, ayudando a las organizaciones a construir plataformas resilientes y escalables. Diana se especializa en la definición e implementación de marcos de seguridad, mitigación de riesgos y fortalecimiento de la postura de seguridad en entornos complejos. Entonces tenemos aquí una persona que sabe. Y en este punto quiero aprovechar para saludar aquí a todas las personas que desde muy temprano se han reportado en el chat. Por aquí vimos gente desde Ecuador, desde Sincelejo, desde Bogotá, desde Perú, desde un montón de partes, aquí Honduras, México. Y antes de iniciar, les quiero decir también que en este webinar pueden dejar sus preguntas para nosotros responderlas al final. También tendremos un espacio práctico con nuestra compañera Geraldine Ariza, que nos estará acompañando en un momento para que conozcan mejor nuestro software. Y recuerden que les voy a poner el banner para que ustedes puedan descargar nuestro estudio de gestión de riesgos que estamos estrenando, que es el estudio más completo en Latinoamérica. Y ahora sí, Diana, adelante con tu exposición. Bueno, entonces vamos a iniciar este webinar, esta presentación. Vamos a hablar hoy específicamente de los ciberataques y todo lo que rodea el tema de ciberseguridad en el sector retail. Pero entonces, bueno, antes de empezar, quiero compartirles un video como para que vayamos calentando motores. 2025 cerró como un año que confirmó dos tendencias simultáneas. Los ciberataques crecieron en volumen y al mismo tiempo se volvieron más industriales, apoyados en cadenas de suministro frágiles, credenciales comprometidas y automatización. En México, el primer semestre dejó una cifra que dimensiona el ruido de fondo: más de 40,000 millones de intentos de ciberataques, con el país colocado como el segundo más vulnerable de América Latina, de acuerdo con datos de Fortinet. México, ransomware como palanca contra proveedores, caso PCM. Entre los episodios más citados para México está el ransomware contra PCM, un proveedor mexicano de insumos para grandes compañías. El grupo Ransom Hub se adjudicó el ataque y, según el acuerdo, los atacantes obtuvieron 3 GB de información sensible, incluidos contratos y comunicaciones, y terminaron publicándola en la dark web tras advertencias. México, filtración masiva en una fiscalía estatal, Guanajuato. En noviembre, la Fiscalía de Guanajuato reconoció un ciberataque que expuso más de 250 GB con datos confidenciales, correos internos y expedientes sensibles. De acuerdo con el recuento, el grupo Tekir APT se adjudicó el ataque de ransomware y, además de la extracción de información, se reportaron afectaciones a plataformas de servicios internos. China, una de las filtraciones más grandes de la historia. En el frente global, uno de los extremos de escala fue la exposición de una base de datos en China, más de 630 GB sin contraseña, que dejó visibles a más de 4,000 millones de registros, incluyendo información personal y financiera, además de datos vinculados a WeChat y Alipay. Este video se los quería compartir porque en realidad a veces pensamos que el tema de los ciberataques son una cosa de películas o son temas que no nos tocan a las empresas donde trabajamos, que es algo por allá que pasa o en China o en Estados Unidos, pero que nunca nos va a pasar a nosotros. Pero si ustedes ven, en el video nos cuenta que realmente eso es algo que está afectando particularmente a América Latina. América Latina es una de las regiones donde está más creciendo, donde está más creciendo más el tema de los ataques cibernéticos en los últimos años, porque los atacantes se dieron cuenta que nosotros implementamos tecnología y que adicionalmente dejamos vulnerabilidades abiertas que ellos pueden aprovechar para,
para explotarlas. Entonces, el primer mensaje es, si esto realmente es un tema crítico en el retail, los ciberataques son un tema crítico, la respuesta es que sí. Y adicionalmente, el tema de la seguridad y los ciberataques dejó de ser un tema tecnológico, meramente tecnológico, que antes se consideraba solo como un problema de los técnicos o de los ingenieros. Ya no, el tema de los ciberataques ahora es un tema de negocio porque está causando interrupciones de los servicios. Entonces está creciendo a una escala donde los atacantes ya buscan es que la operación de una empresa se interrumpa para poder cobrar las cifras de rescate. Y ese es el objetivo de ellos. Entre más afecten el negocio, más plata pueden pedir por los rescates para volver a continuar con la operación de las empresas. Entonces, esto adicionalmente ya está impactando los ingresos de las empresas, la reputación y la continuidad operativa. Ahora, ¿por qué es importante en el retail? El retail tiene una cobertura muy amplia porque ya dejó de ser un tema solo de tener negocio en unas tiendas físicas, sino que ya se expandió a un e-commerce, a un tema de cloud. Entonces, hoy un retail tiene las operaciones o tiene muchos puntos de ataque. Los puntos de ataque van desde las tiendas, el e-commerce, dispositivos de IoT que están monitoreando los activos de la empresa, todos los POS y los puntos de pago, los PIN-pads que tienen a través de las diferentes redes. Todo esto, cada punto donde los clientes tienen interacción, puede ser un punto usado por los atacantes para cometer un ataque. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver un poco de cifras. Estas cifras nos confirman que esto se está volviendo un riesgo real para el retail. Por ejemplo, el 46% de las brechas de seguridad de los ataques iniciaron por una brecha de seguridad que no se conocía. O sea, es decir, son vulnerabilidades que la empresa desconoce, casi la mitad. Ahora, un tema más alarmante es que el 30% de esos ataques venían de vulnerabilidades conocidas. Es decir, aquí nos deja un mensaje, es que están haciendo las empresas para realmente trabajar y cerrar las vulnerabilidades de seguridad que ya conocen. Entonces, aquí también es importante moverse rápido cuando detectemos estas vulnerabilidades y hacer un adecuado balance de riesgos para que no vuelvan a explotarnos vulnerabilidades que ya sabemos que se tienen. Adicionalmente, otro punto importante es que más de la mitad de las víctimas pagan los rescates, es decir, cuando las empresas son afectadas por ransomware, por ejemplo, el ransomware es el ataque donde nos cifran los datos de la empresa y hace que los sistemas salgan de servicio. Más de la mitad de las víctimas pagaron esos rescates, es decir, pagaron a los atacantes para que les devolvieran y les descifraran los datos. Esto quiere decir que para el atacante esto es un negocio muy lucrativo, o sea, casi la mitad de las empresas pagan y por eso ellos buscan atacar el servicio, para que la empresa, al estar perdiendo ingresos por no poder operar, pues hay una presión muy alta para volver a recuperar otra vez el sistema, y ahí es donde entran los pagos. Bueno, y por último, que es un tema bastante interesante, y es que el promedio de lo que están pagando las empresas por cada uno de estos ataques asciende alrededor de $2 millones, que realmente eso es mucho dinero, y esto es solamente lo que le exigen los atacantes a la empresa para que puedan descifrar los datos. Esto no incluye el resto de costos en que está la empresa envuelto, que es cuánto tienen que pagar de multas, cuánto tienen que pagar para recuperar la operación. O sea que el monto es mucho más alto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces otro punto, después de ver estas cifras, la pregunta es, ¿y por qué el sector retail es tan apetecido, es tan atacado por los ciberdelincuentes? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el sector retail
tiene activos que son muy valiosos. ¿Cuáles son esos? Tienen datos e información personal de las personas, tienen datos de los medios de pago, números de tarjetas débito, números de tarjetas crédito. Adicionalmente, recolectan una gran cantidad de información de comportamiento de los clientes, que esa información es muy valiosa, por ejemplo, para hacer ataques de phishing, hacer ataques donde se necesita mucho conocimiento del usuario para que sean mucho más creíbles y poder hacer una suplantación. Entonces, todos estos datos son muy apetecidos para vender, por ejemplo, en la dark web. El otro tema importante que ya explicaba y es que los retails específicamente tienen muchos puntos por donde el atacante puede entrar. Entonces pueden entrar por los sistemas PINPAD, pueden entrar por la nube, pueden entrar por todos los dispositivos que hay en las tiendas, en el e-commerce. Entonces hay muchos puntos por donde el atacante puede llegar. Lo otro es que tienen una alta dependencia de terceros. Quiere decir que toda la cadena que soporta un retail está acompañada de proveedores que ayudan a que el servicio pueda realizarse. Entonces, estos terceros, si no están al nivel de la seguridad de la empresa principal, también se vuelve un punto de vulnerabilidad. Obviamente, pues ya todos estos retail tienen adicionalmente una operación que se extiende a 24 horas. Entonces hace más vulnerable las empresas cuando hay un ataque. Bueno, y finalmente, un punto que no es menor es que la infraestructura que tienen las empresas de retail está combinada con sistemas modernos que han generado pues toda la digitalización, pero que tienen que convivir con infraestructura legada, temas que no están actualizados, y pues estos sistemas legados son los que más están propensos a tener vulnerabilidades. Entonces entran por allí, por los sistemas legados, a donde están los sistemas más modernos. Entonces la digitalización también, la velocidad de la digitalización también ha creado estas brechas de seguridad. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora miremos el sector retail en donde está ubicado en cuanto a la cantidad de ataques específicamente en América Latina. Entonces, tenemos que el primer sector más atacado en América Latina por los ciberdelincuentes es el sector gobierno. Está en el top de los ataques. Y en el lugar 6 está el sector retail. El sector retail, como yo les venía diciendo, viene casi que en un incremento anual del 25% en el número de incidentes o de eventos de seguridad que se tienen en los últimos años. Entonces, esta escala tiende a subir, el sector retail tiende a estar mejor posicionado en la escala de los ataques si no implementamos las medidas de control adecuadas. Pasemos a la siguiente. Otro punto como para reforzar el tema de América Latina, que me gusta mucho como enfatizar en este punto, porque a veces creemos que, como les decía, como que la ciberseguridad no nos toca a nosotros, los ciberataques. Aquí vemos que, por ejemplo, el país más atacado en este momento es Brasil, con 146 eventos el año pasado, y encontramos a México en el segundo, como mencionaba el video, y a Colombia en el quinto lugar, y de ahí pues hacia abajo el resto de los países. Entonces, es un tema real, es un tema que nos toca. Bueno, ahora, estos ataques, ¿cuál es el impacto para el negocio? Ahorita hablábamos de 2 millones de dólares que los atacantes normalmente piden por el rescate de los datos, pero a eso hay que sumarle otros valores como es pago en multas, cuánto le cuesta a la empresa volver a recuperar la operación. Entonces, estos costos están ascendiendo más o menos a 3.5 millones de dólares por ataque de ciberseguridad cuando se materializa. Pasamos a la siguiente. Entonces, la siguiente diapositiva. Realmente el mensaje es, tenemos un riesgo que es real para las empresas, nos están atacando,
nos están atacando en América Latina como una de las regiones que más está creciendo, y cuáles son adicionalmente esos impactos que estamos percibiendo nosotros como negocio. Entonces, ya lo decía, pues dejamos de percibir ingresos de las ventas que se dejan de hacer, por ejemplo, cuando el sitio web tenemos que apagarlo porque está vulnerado. Los costos de recuperar el negocio cuando ya tenemos un ataque inminente. Adicionalmente, el daño reputacional que nos hace un ciberataque es muy grande, porque las empresas dejan de confiar en que nos puedan entregar los datos porque no saben si los vamos a poder tener de forma segura. Es un daño reputacional que a veces es incluso difícil de cuantificar, pero está ahí. Y lo otro es las multas y las sanciones. Hay una organización que es la PCI, de la Payment Card Industry. Esta empresa, si se tiene un ataque sobre las tarjetas de crédito y se encuentra que la empresa no tenía la seguridad recomendada e implementada, cobra multas para la empresa que fue atacada. Entonces, todo esto hace que estos eventos de seguridad dejen de ser realmente un tema técnico y esté afectando de manera importante el negocio. Listo. Entonces, para concluir la parte anterior, entonces, la conclusión más grande, que lo voy a repetir varias veces en este webinar para que al menos se vayan con una idea, y es que la ciberseguridad ya no es un tema técnico, sino una prioridad estratégica del negocio, porque realmente nos está impactando en muchos frentes, en la parte de ingresos, daño reputacional, en las multas y las sanciones que podemos tener. Entonces, es un mensaje clave. Ahora quiero continuar con un punto que se pueden estar preguntando, y es, si quieres pasas a la diapositiva siguiente, es, bueno, pero ¿cuáles son realmente esos ciberataques, esas ciberamenazas a las que estamos expuestos? ¿Qué es eso que nos está o que nos puede realmente afectar? Entonces, para el sector retail, lo que más nos hace vulnerables es, empezando por la amenaza que tenemos, que es el ransomware. El ransomware está creciendo mucho para América Latina. Como les decía, ellos buscan atacar el servicio de las empresas, es decir, cómo hacer una interrupción del servicio, cómo hacemos para que el sitio web no opere, cómo hacemos para que tengan que cerrar las tiendas, cómo hacemos para que no puedan suministrar, digamos, o no puedan abastecer las tiendas. Eso es lo que ellos buscan, porque si ellos logran detener la operación de la empresa y adicionalmente logran cifrar los datos de los sistemas para que la empresa no opere, entonces van a poder pedir rescates millonarios de hasta $2 millones, que es el promedio, para que la empresa se vea obligada a pagar el rescate. Y pues eso les genera a ellos, pues al final un ingreso, pues, y a la empresa una pérdida reputacional gigante. Entonces, el ransomware es una amenaza real, está con nosotros y es una de las que más utilizan los ciberdelincuentes para obtener esas ganancias. El otro punto es el robo de datos personales. Como les decía, el retail está lleno de datos personales de los usuarios. Entonces, estos datos son muy valiosos para vender en la dark web, y allí pues el objetivo, la ciberamenaza, pues tan latente, tanto datos personales como los datos relacionados con tarjetas débito y tarjetas crédito, todo lo que sean datos financieros, desde que los tengamos almacenados en nuestros sistemas, van a ser un punto de búsqueda de los ciberdelincuentes. El otro tema de amenazas que tenemos constantes es que ya muchos de los sistemas tecnológicos que se están construyendo en el sector retail utilizan tecnologías como microservicios y APIs. Estos servicios y las APIs, estos servicios particularmente, tienen una característica, y es que muchos de ellos están expuestos al
al público, o sea, están expuestos para que sean consumidos o accedidos por terceros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos servicios no están correctamente protegidos, o sea, no tienen la autenticación adecuada, no se le hicieron pruebas de seguridad antes de que estuvieran en producción, pues aprovechan los ciberatacantes estas vulnerabilidades que pueden tener para entrar por ahí y ya poder robar los datos de los clientes. Entonces también se vuelve un punto o una amenaza tener estos servicios expuestos al público. Los terceros, como lo decía, pues los terceros será un parte de la cadena de suministros del retail, y si no están al mismo nivel de seguridad, tendremos también, los ciberdelincuentes tendrán también problemas o tendrán oportunidades para entrar por allí, los terceros. Y finalmente, pues hablar del tema de moda, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entra en estos últimos años como una amenaza latente, y es real y se está convirtiendo en uno de los grandes problemas para el sector retail. Pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poquito de AI, porque es una nueva amenaza que muchos a lo mejor todavía no están siendo tan conscientes de cómo el AI puede incrementar los riesgos de seguridad. Entonces, lo primero es entender que la inteligencia artificial tiene dos roles en este escenario. Lo primero es que podemos usar AI para defender nuestros sistemas como empresa, ¿cierto? Pero también el AI puede ser usado por los ciberdelincuentes para atacar nuestra empresa. Entonces, eso es como una campaña, eso es una ciberguerra realmente entre cuál de estos dos actores, la empresa y el atacante, cómo usan de mejor manera la inteligencia artificial para cumplir sus objetivos. Entonces, por ejemplo, el negocio, ¿cómo está utilizando la inteligencia artificial? La está usando como habilitador de negocio, es decir, en el retail la usan para recomendar compras a los usuarios, para sugerir mejores precios, para chatear o para atender quejas o atender el servicio al cliente. Entonces, el AI se está volviendo como un punto de contacto constante con el cliente para mejorar la experiencia general del usuario. Pero a la vez los atacantes la están usando para mirar, por ejemplo, si esos chatbots con los que se atienden los usuarios tienen vulnerabilidades de seguridad, y los pueden usar para robar datos. No para hablar y preguntar sobre precios o qué producto pueden comprar, pero sí para mirar cómo pueden extraer datos. Entonces, cómo se usa la herramienta adecuadamente, y cómo las dejamos abiertas y si no se dejan abiertas para un posible ataque. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nosotros, la inteligencia artificial en el sector retail la podemos usar en nuestro beneficio, por ejemplo, utilizándola para analizar grandes volúmenes de datos, para mirar si esos datos están envenenados. Cuando digo datos envenenados, es que el atacante puede entrar a hacer cambios en la información a su beneficio, pero si no tenemos un sistema que detecte que los datos han sido modificados, pues ellos van ganando esa batalla. Si nosotros utilizamos el AI para detectar datos envenenados, o para mejorar el escaneo de vulnerabilidades, o para automatizar los controles de seguridad, todo eso, o para hacer unos monitoreos más eficientes, todo esto hace que esté en beneficio de la empresa. Ahora, si el atacante, ¿cómo puede usar la inteligencia artificial? Ahora es muy común utilizar AI para suplantar videos o suplantar voz. Entonces, eso lo pueden usar los atacantes para suplantar, por ejemplo, la voz de un ejecutivo o un video de un ejecutivo tratando de dar una orden.
allí pueden hacer una suplantación de identidad. Entonces tenemos que tener sistemas que ayuden a detectar cuándo estos videos pueden ser falsos o cuándo esta voz puede ser falsa. El atacante también puede utilizar la inteligencia artificial para escanear vulnerabilidades en las plataformas. Entonces acá también es importante nosotros también utilizarla, pero para escanear vulnerabilidades y cerrar las vulnerabilidades. Ellos buscan vulnerabilidades, miran cuáles están abiertas y la explotan. Entonces hay muchas formas en que se puede utilizar esta inteligencia artificial en beneficio de alguna de las dos partes. Aquí en la pantalla hay una estadística de las amenazas más críticas para el sector en los próximos años, entonces específicamente con inteligencia artificial. Entonces el primer lugar siempre se lo va a ganar todas las estrategias que pueda hacer el ciberdelincuente para fomentar el fraude financiero. Les encantan los números de las tarjetas, débito, crédito, para venderlos en la dark web, y ese sigue como primer objetivo para los atacantes. El segundo es la ingeniería social potenciada también por estas herramientas de AI. La ingeniería social, lo que ellos hacen es robar, como les decía, los comportamientos de los clientes y los datos de los clientes para con esto hacer phishing hiper mega personalizado, es decir, un phishing que los usuarios en realidad no puedan detectar no es real, que por detrás de ese correo electrónico no hay algo real. Entonces, la ingeniería social está como en segundo lugar. El tercer punto es descubrir vulnerabilidades, usar el AI para buscar vulnerabilidades en las plataformas de e-commerce. Y finalmente el malware adaptativo, que es un desarrollo, un sistema que se instala en las máquinas de las empresas, y este malware adaptativo quiere decir que aprende a defenderse de los controles de seguridad que tiene implementado ya la empresa. Entonces vuelve esto mucho más complejo para nosotros para defendernos. Bueno, sigamos a la siguiente diapositiva. Por favor. Bueno, entonces ya después de haber hecho este recorrido y haber explicado, bueno, cuál es la criticidad para el negocio, hablamos de la criticidad, hablamos de cuál es el impacto que realmente esto tiene, a qué nos vemos enfrentados y cuáles son esas amenazas reales. Ahora vamos a hablar de, bueno, pero entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para estar mejor preparados para esto que está llegando a América Latina en el sector retail? Entonces, aquí tenemos una lista pues de recomendaciones generales. Lo primero es seguridad por diseño. Este punto es súper importante. ¿Qué es esto? Que es desde que estemos implementando una plataforma, una nueva solución, un nuevo sistema, siempre empezar iniciando con qué requerimientos de seguridad debe tener esa solución, debe tener esa plataforma antes de estar en producción. Esto nos va a hacer la vida mucho más fácil y vamos a tener menos reactivos. Esto nos ayuda a ser más preventivos. Siempre empezar a revisar la seguridad desde el diseño de las soluciones. Lo otro es el Zero Trust. Este me gusta mucho, que es tenemos que ser desconfiados. Desconfiados, no podemos confiar porque, digamos, alguien se autentica en nuestra aplicación, entonces se autenticó hoy y ya no se tiene que autenticar hasta dentro de 3 meses. No, siempre hay que estar verificando que las personas se autentiquen constantemente en las plataformas. Tenemos que hacer revisión de que las personas realmente tengan los accesos que deben tener con cierta frecuencia, certificaciones de acceso. Siempre tener los mínimos privilegios en las plataformas, es decir, si yo soy un administrador de una plataforma o soy una persona que solo debe ver ciertos datos, no tengo que darle permisos de administrador. Entonces siempre contar con los mínimos permisos necesarios para acceder a los sistemas. De esto se trata el Zero Trust, siempre hacer las validaciones adecuadas de los accesos y ser un poco desconfiados cuando se trata de los accesos a los sistemas. Protección de datos,
los datos, como yo les decía antes, es de los activos que más quieren los ciberdelincuentes, es un activo muy apetecido. Entonces, los datos siempre deben estar cifrados en reposo, debemos asegurar que siempre haya cifrado en las comunicaciones que transportan los datos. Entonces, todo el tema de los backups, hacer backups de los datos, muchas personas dicen, no, pero backups, ¿eso cuándo lo voy a utilizar? Resulta que los ladrones, cuando hacen los ransomware, si nosotros tenemos un backup que sirve y está habilitado, no tenemos que pagar la recompensa porque simplemente utilizamos el backup para restaurar los datos. Entonces, backups fundamentales, cifrado en reposo y cifrado en tránsito de los datos como recomendación general. Automatizar controles de seguridad. Ahora nosotros estamos acostumbrados a hacer validaciones de los controles de forma manual, pero pues ya la validación de los controles de seguridad ya no puede ser manual porque los ciberdelincuentes ya los van a estar haciendo automáticos, entonces tenemos que estar al nivel de ellos. El ejemplo de un control automatizado es, por ejemplo, cómo sabemos si los servidores están configurados con todos los parámetros de seguridad que se necesitan con cierta frecuencia. No podemos revisar esto manualmente, que lo haga el equipo de infraestructura una vez al año. No, tenemos que automatizar la revisión de que por ejemplo, la infraestructura esté con las configuraciones adecuadas de seguridad. Y que esto sea automático y que pueda revisarse con más frecuencia para que podamos detectar vulnerabilidades o fallas en la configuración de manera rápida. El otro punto es que tenemos que invertir en tener equipos internos, se llama el red teaming, equipos internos que actúen como hackers, es decir, que tengamos personas especializadas en la empresa que puedan hacer bueno, por acá me dicen que se apagó mi cámara y no sé por qué. ¿Qué le pasó a mi cámara? Bueno, voy a seguir sin la cámara un ratico a ver qué fue lo que pasó. Bueno, continúe. Entonces, el equipo, se debe tener un equipo de hackers internos, por decirlo así, que nos pueda a nosotros decir o hacer ataques o tratarnos de robar, tratar de hacer robos de datos o tratar de encontrar vulnerabilidades que no hemos visto. De esta manera, cuando ellos actúan como simulando que fueran el atacante, pues logramos encontrar vulnerabilidades primero que el atacante. Ahora, las pruebas continuas no es más que poder incrementar esas pruebas cuando estamos haciendo desarrollo de software, poder nosotros incorporar en la cadena de desarrollo todas las pruebas necesarias las pruebas de seguridad necesarias para que se puedan cerrar las vulnerabilidades antes de que el sistema salga a producción, por ejemplo. Y finalmente, pues, este tema lo voy a mencionar con mucha importancia y es que muchas personas creen que por tener inteligencia artificial implementada, ya no van a necesitar personas. Y realmente es en los procesos críticos, así automaticemos y así creemos, automaticemos y así utilicemos inteligencia artificial, la supervisión humana siempre debe estar en la mitad. Porque ante un comportamiento extraño de la automatización o de la inteligencia artificial, ahí es donde nosotros tenemos que actuar y cambiar y hacer la intervención. Pasemos a la siguiente diapositiva. La verdad no sé por qué no me deja poner otra vez activada la cámara, pero bueno. Ahorita después de que termine vuelvo y la activo. Pues vuelvo y me salgo y entro a ver qué pasó. Bueno, el siguiente punto es el factor humano, que no es menor. Lo dejo de último, pero no es el menos importante, y es realmente una de las cadenas más débiles dentro del tema de la seguridad somos nosotros.
Nosotros podemos tener todas las tecnologías, todas las herramientas, tener todos los controles, pero si nosotros como personas no tenemos la conciencia de seguridad, no estamos entrenados, no hacemos sobre todo una cultura de seguridad en la empresa fuerte, siempre vamos a ser el eslabón por donde entre el atacante. Nosotros cometemos muchos errores y por ahí, por medio de un pequeño error, un clic en un link que no se debe haber dado, una información que no debimos haber dado. Todas esas cositas que parecen tan simples pueden ser usadas por un atacante para, para, para robar información, pues y finalmente atacar la empresa. Pasemos, por favor, la diapositiva. Bueno, finalmente, pues quiero dejarles este mensaje y es que realmente el gran desafío, o sea, ya conocemos cuáles son los riesgos del negocio, sabemos que es un tema importante, sabemos las amenazas, podemos saber cuáles son las herramientas y la mejor estrategia para combatir el ciberataque, pero el gran desafío para las empresas es que como equipos de trabajo nos conversemos, es decir, la seguridad, la operación y la tecnología debemos aprender a hablar, debemos aprender a conversar, a hablar el mismo lenguaje y a sincronizarnos para que realmente cuando estemos tomando decisiones relacionadas con seguridad sean basadas en riesgos y no sea basada en miedos o no sea basada en quién tiene más poder o quién es el encargado, sino que realmente sea una conversación entre las áreas que están involucradas y como les decía, no es solo tecnología, no es solo operación, realmente es la compañía, el negocio, la operación, la seguridad y la tecnología los que tienen que hablar. Hay una estadística que dice que el 50%, que las empresas que tienen, que toman sus decisiones basadas en riesgos son 50% más rápidas que las que no lo hacen. Entonces, realmente hacer esfuerzos en alinear estas áreas y la correcta toma de decisiones va a ayudar en esa velocidad que necesitamos para atacar los ciberdelincuentes. Pasamos a la siguiente. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, y como conclusión del webinar, ahorita vamos a dejar un momentico para las preguntas. Como conclusión de este webinar, y ojalá pues este sea como el mensaje final que me gustaría que se llevaran todos, y es que ahora ya el tema de la seguridad necesita un cambio y es que ya no estamos hablando de controles técnicos, sino que tenemos que hablar del impacto de negocio. O sea, cuando estemos vendiendo, por ejemplo, esa solución que queremos implementar de seguridad o esa solución que queremos implementar para mejorar un proceso dentro de la empresa, no hay que hablar del control o de la barrera o de cómo esto va a impedir la velocidad de un proyecto, no, hay que hablar es esto, cómo impacta el negocio, o sea, es el cambio en la conversación. Adicionalmente, añadir en esas conversaciones cómo la seguridad habilita el crecimiento del negocio, no hablar de barreras. Yo he tenido muchos casos cuando estamos vendiendo proyectos o cuando estamos implementando temas de seguridad donde el negocio no quiere implementar claves, no quiere implementar login, no quiere implementar dispositivos de control en una tienda porque sienten que eso va a ser una barrera para el usuario y que va a dañar la experiencia. Entonces tenemos que aprender es como a vender la seguridad como un habilitador de crecimiento y un punto que puede llegar a mejorar es la experiencia y la confianza del usuario, cómo esto construye confianza al usuario. Y finalmente, pues es prepararnos porque realmente se viene un retail más digital, más automatizado, y pues como les explicaba, el riesgo inminente de lo que va a traer la inteligencia artificial nos va a llevar a movernos, a que nos tengamos que mover más rápido que los delincuentes utilizando la misma tecnología. Entonces,
hay que invertir en esto y en las personas que tengan el adecuado conocimiento en las empresas para que nos puedan ayudar a combatir a los ciberdelincuentes. Y pasamos a la final, ya esta sí es la final, ya no hay más. Les voy a leer este mensaje para que se lo lleven todos. La ciberseguridad en el retail ya no se trata de evitar incidentes a toda costa, sino de tomar mejores decisiones bajo riesgos, mantener la operación y proteger la confianza del cliente. Con esto termino. Voy a intentar otra vez volver a conectarme a ver si me activa la cámara por el otro lado. Listo. Vale, Diana, muchas gracias por esa exposición. Y también mientras arreglas el problema de tu cámara, vamos a darle paso a Geraldine Ariza del equipo de Pirani, quien nos va a explicar un poco cómo esto se conecta con el software, y también vamos a responder una pregunta por acá que nos dejaron hace un rato. Geraldine, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí. Yo hago parte del equipo de Customer Success en Pirani y especialista también en riesgos y funcional de nuestra herramienta. Entonces, qué chévere que esté aquí. Les voy a mostrar un poquito de nuestra herramienta, cómo garantizamos o también sincronizamos todos los sistemas de gestión de riesgos dentro de Pirani, obviamente. Y si quieres, Juan Diego, arranquemos con la pregunta que te hicieron, si es puntualmente de Pirani, y pasamos ya a nuestra herramienta puntual. Listo, la pregunta es, ¿el software Pirani sí cubre y protege bien la data en el sector retail? ¿Pueden protegérselo del fraude de inteligencia artificial? Dale, súper, Juan Diego. Y bueno, y a todos como tal, gracias por la pregunta también del público. Básicamente nosotros en Pirani somos un software que administramos los diferentes sistemas de gestión de riesgos, pero cabe resaltar que nosotros no somos una herramienta como tal de sistema de defensa, por ejemplo, como una solución anti-hackeo o un escáner de vulnerabilidades. Hay otras herramientas que se dedican plenamente a esto, ¿cierto? De pronto, herramientas que se integran y pueden validar estos fraudes, o las plataformas están diseñadas como Machine Learning, ¿sí? Que son especializadas de pronto a este tipo de fraudes, o de hacer escáner o de validar como tal posibles sistemas de defensa frente a estos hackeos y todo esto que se presenta, ¿listo? Entonces nosotros somos un sistema de gestión de riesgos que, digamos, nuestro objetivo principal como tal nos ayuda a centralizar, evaluar, mitigar los riesgos y ver todo el ciclo de gestión de riesgos basados de pronto en normas como es la ISO 27001, que es el sistema de gestión de riesgos como tal de seguridad de la información. Entonces, nosotros vamos en más en un concepto un poco más grande, ¿sí? Mucho más de pronto aterrizado a la documentación, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Uno de los controles que podemos hacer es básicamente estas herramientas de pronto de anti-hackeo, ¿sí? Es un control. Simplemente dentro de Pirani lo plasmamos, pero pueden ser herramientas aliadas que nos ayuden a hacer todo este escáner o toda esta sincronización, ¿sí? Y alertamiento frente a lo que pasa en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, realmente Pirani no es un software diseñado puntualmente, ¿sí? Como un escáner o algo de defensa frente a este tipo de fraudes. ¿Listo? Entonces, creo que ya con eso damos un poquito un abrebocas de qué hacemos dentro de Pirani. Muy bien, muchas gracias, Gerald. Si quieres, entonces, compártenos. Claro que sí. La pantalla y arrancamos. Listo. ¿Me confirmas? Creo que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Gracias, Juan Diego. Bueno, todos los que están participando, básicamente nosotros dentro de Pirani buscamos ser un GRC, que es administrar todos los sistemas de gestión de riesgos y que tomen decisiones basadas en la información que dejan dentro de nuestra plataforma. Seguridad de la información, al tema que venimos hablando, que es ciberseguridad, es mucho más amplio, ¿sí? Nosotros desde seguridad de la información, ¿qué buscamos o cuál es el objetivo? Proteger toda la información. Y cuando hablamos de información, hablamos de un papel, de conversaciones, correos, sistemas digitales, obviamente garantizando los 3 pilares que nos habla la ISO 27000, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, ¿verdad? En ciberseguridad de pronto es un subconjunto de este conjunto tan grande que es seguridad de la información, que de pronto se enfoca o habla exclusivamente de activos digitales, cómo se hace, hay hackers, phishing, ataques cibernéticos, en redes, en sistemas y como todo este mundo también digital, pero lo aborda seguridad de la información. Entonces es importante también que las organizaciones no solo se centren de pronto en temas de tendencia, sino que seguridad de la información nos aborda toda la organización,
¿Listo? La ISO 27000 es certificada, pero nosotros también desde Pirani lo que indicamos o lo que los abordamos es, así sea por buena práctica, deben realizarlo. ¿Listo? También blindemos nuestra organización, como ahorita lo mencionaba la expositora, cualquier tema vulnerable frente a mi organización es mucho más común. Las organizaciones tienden a pensar que porque nunca me ha pasado, nunca se ha materializado, no me va a pasar. Y muchas veces realmente las fugas de información y mucho contexto frente a la información de nuestra organización, que debería ser confidencial, se expone por malas prácticas dentro de la organización. Entonces acá, cuando nace el sistema de seguridad de la información, y lo que ustedes ven acá al lado izquierdo es básicamente el ciclo de gestión de riesgos. Entonces Pirani los guía a ustedes de pronto a empezar a aterrizar la información de su organización, a empezar a generar cultura, que es uno de los grandes retos dentro de las organizaciones. Y como lo decía ahorita de pronto Juan Diego, los invitamos a ver nuestro estudio. Organizacionalmente siempre generar cultura dentro de la organización, que nos ayuden a reportar, que nos ayuden a identificar sus riesgos, que los controles no lo crean una sobrecarga de trabajo, sino que realmente blinden su organización, es todo un reto. Entonces Pirani lo que hace es una plataforma más amigable donde buscamos que toda la organización como tal vea en tiempo real cuáles son sus riesgos, cuáles son sus activos, cuáles son sus controles y realmente empecemos a tomar decisiones. Entonces, cuando tomamos decisiones, imagínense en el escenario de yo voy o sé cuál es el proceso más crítico de la organización, yo sé cuáles son los activos más críticos, yo sé cuáles riesgos a mi proceso le competen y cuáles son sus controles. Cuando tenemos todo este mecanismo, realmente empezamos a generar conciencia y hacerlos partícipes de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es una área, es de toda la organización. Entonces, realmente aquí empezamos a generar un poco de cultura. A mano izquierda ustedes siempre van a encontrar el ciclo de gestión de riesgos y arrancamos con procesos. ¿Por qué? Con procesos. Riesgo nos dice, hablemos del contexto de la organización. El contexto de la organización es todos mis procesos, mis procedimientos, mis instructivos, mis actividades. Si yo conozco mi organización, es mucho más fácil a cada uno de los procesos de mi organización identificarle activos, ¿cierto? Y esos activos sus riesgos y sus controles. Entonces, el primer paso cuando ingresan a Pirani Equipo es crear procesos. Nosotros desde Pirani siempre tenemos un formulario predeterminado que es indíqueme el nombre del proceso, dígame qué tipo es, qué categoría en 3 niveles, macroproceso, proceso y subproceso. Acá es el mapa de procesos de cada una de las organizaciones y podemos adjuntar información, la documentación, por ejemplo, de este proceso. ¿Listo? Y aquí para abajo podemos crear muchos campos ya directamente o personalizados de cada una de las organizaciones. Cuando yo creo mi proceso equipo, a mano izquierda vemos asociaciones. Yo le voy a indicar a cada uno de los procesos cuál es su activo y cuál es su riesgo. De esta manera empezamos a ser mucho más dinámico dentro de Pirani. Siempre que ingresen van a encontrar crear mi proceso. Cuando diligencien el formato y le den crear, se va a empezar a enlistar acá todos mis procesos. ¿Listo? Y así con cada uno de los módulos. El segundo módulo es activos de información. ¿Y por qué, equipo? Activos de información débil ligado a procesos. Y el objetivo es que yo mapee todos los activos de mi organización y también indique qué tan crítico es. ¿Y cómo indicamos qué tan crítico es de pronto uno de los activos de la información? Mediante las 3 variables que conocemos de la ISO 27000, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando yo califico un activo dentro de mi organización, qué tan crítico es, realmente sé a qué hacerle zoom, a qué ponerle cuidado dentro de mi organización, qué son esos activos primordiales. Si uno de mis activos, un servidor, es súper importante porque yo guardo ahí la historia de mi organización completa, realmente ejecutemos controles muy buenos que me ayudan a que nunca vayan a vulnerar mi sistema. Y acá hablaba ahorita la expositora sobre hagamos, hay muchas herramientas realmente que nos ayudan a hacer escáner, ¿cierto? Que nos indica si mi sistema es vulnerable, profesionales dedicados realmente de pronto a todo el tema de hackeo, validar que no se pueda filtrar la información, blindemos también nuestros equipos de cómputo, las personas que tienen acceso a información sensible, pero cuando tenemos organizaciones tan grandes, enlistar los activos de información pueden ser hasta 1000 activos. Entonces, la calificación y lo que nosotros buscamos es que ustedes sean mucho más prácticos y es, yo califico mi activo y de acuerdo a mi criticidad también le hago o le pongo un poco más de cuidado dentro de la misma. Entonces, yo nombro mi activo, califico mi criticidad y le indico también qué tipo de activo es. Un software, personas, servicios, redes, por lo que les indicaba ahorita. Ciberseguridad, si es un subconjunto de seguridad de la información, pero en seguridad de la información vemos todo.
Todos mis activos son importantes, desde un papel, mi computador, todo lo que yo guardo como tal de información que realmente puedes ponerlo. También aparecen las personas, porque las personas también, cuando llevan un cierto tiempo dentro de la organización, tienen mucho conocimiento, ¿verdad? Pueden acceder o tienen permisos algunas personas privilegiadas dentro de la organización a información sensible. Todo esto tenemos que empezar a escanearlo y validarlo y realmente blindarlo. ¿Listo? Pueden crear uno o muchos activos y entre los activos ustedes pueden a mano izquierda asociarle a qué proceso pertenece, sus amenazas y vulnerabilidades. Eso también es súper importante. Mis activos como tal tienen amenazas latentes, ¿cierto? Sean internas o externas de mi organización y vulnerabilidades que donde llegue a pasar, la vulnerabilidad, ¿cómo la voy a abordar? ¿Qué tanto me afecta en la organización? No solamente financiera, sino reputacionalmente. ¿Cómo afecta que mi organización pueda incurrir entre multas, sanciones, proveedores? Entonces, todo este tipo de información la tenemos que abordar y validar. ¿Listo? Creo todos los activos de mi información. Entonces, lo que les decía, Pirámide les va diciendo paso a paso. ¿Qué sigue después de activos? Riesgos. Vamos a identificar esos riesgos atados a esos activos. Podemos crear riesgos, también tenemos sugerir riesgos, que es inteligencia artificial, donde de acuerdo a su organización, el corte de su organización, podemos indicarle al sistema que nos diga o nos ayude a sugerir riesgos. La calificación de impacto y frecuencia, esto simplemente es para que nos empiece a indicar dónde se ubica, ¿cierto? En mi mapa, este riesgo, qué tan crítico es para mí, con qué frecuencia de pronto se está materializando y dentro de mi mapa de calor tendría mapeado ese riesgo inherente. Esto es muy importante porque los riesgos se van situando en diferentes escalas de acuerdo a la colorimetría de mi mapa de calor, pero también me da información en qué le debo poner atención, qué tantos riesgos críticos tengo, si se llega a materializar, cuál es mi impacto. ¿Sí? Y esto nos ayuda también pues, a tener una visualización de pronto más dinámica, no solamente un listado de riesgos, sino ver en un mapa calor como representación gráfica dónde están mis riesgos. Agrego una descripción y puedo adjuntar información. Aquí en adjuntar información usualmente, digamos, si tenemos apoyos de otras herramientas donde hacen escáner, validan, hacen pruebas de hackeo, etcétera, podemos adjuntar todas estas pruebas aquí y también documentar mi riesgo, cómo está siendo abordado, cómo está siendo controlado y cómo yo mitigo que este riesgo se me llegue a materializar. ¿Listo? Y mi riesgo, ¿qué debe tener mínimo? Un proceso, a qué proceso pertenece, a qué activo está asociado o a qué activos, porque puede estar asociado a varios activos, qué amenazas y vulnerabilidades latentes están asociadas, qué controles. Yo ahí cumplo mi matriz de riesgos. Pero hay un tema súper importante y tendencia que son los incidentes, equipo. Y los incidentes es cómo a través de los incidentes cambiamos la calificación de mi riesgo y mi control, porque si mi incidente es latente y ya tengo una vulnerabilidad en todo mi sistema y siempre se materializa lo mismo, debemos empezar a hacer controles más eficientes, cambiar la calificación del riesgo, es decir, cada vez es más crítico. ¿Por qué? Porque así me cueste poco, la cantidad de materializaciones al año es un volumen grandísimo. Entonces miren cómo los incidentes empiezan a darnos también información a la matriz de riesgos. Entonces, aunque mis controles sean muy tecnológicos, si dejamos una puerta sin cerrar, ¿sí? Imaginémonos que el riesgo tiene muchas puertas y alguna de esas puertas me quedo sin candado y por allí entró la vulnerabilidad. ¿Sí? Se materializó mi riesgo. ¿Qué debo yo hacer? Estar preparado para la materialización de ese riesgo, tanto financieramente como cómo lo vamos a resolver, cómo vamos a reforzar el control para evitar que esto me vuelva a pasar. ¿Listo? Sigue amenazas y vulnerabilidades. Miren que visualmente tenemos la misma experiencia, un listado, un botón de creación, podemos crear las amenazas, nombre, el tipo de la amenaza, si es amenaza o vulnerabilidad, la categoría, listo, que tenemos y su asociación. ¿A qué activo está asociado? ¿A qué riesgo? Simplemente le damos a asociar, buscamos el activo, lo chuleamos y ahí queda asociado. ¿A qué riesgo? ¿A qué control? ¿O a qué responsable? ¿Listo? Sigue controles. Dentro de controles también tenemos la misma experiencia. Creamos el control, su nombre, su calificación en diseño y ejecución para decirme qué tan sólido es mi control. Y esto acá jugamos es, está documentado, no está documentado, si es manual, semiautomático, automático mi control, la evidencia, el tipo, si es preventivo, correctivo, detectivo, el objetivo y la periodicidad. Piranha siempre va a venir parametrizado
de acuerdo a nuestra experiencia y las tendencias que tenemos a nivel mundial. Pero ustedes también pueden parametrizar su sistema, tanto la calificación como califican los controles. Buscamos qué tan sólido es mi control, pero acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, mi control es una póliza que nos mitiga el impacto de la frecuencia, nos mitiga el impacto de la organización en un 100%, pero la frecuencia yo debería diseñar otro control que me mitigue la frecuencia. ¿Listo? Entonces, también evalúes en que los controles pueden ser muy buenos, pueden ser tecnológicos, automáticos, periódicos, al día lo hago o lo ejecuto 1000 veces, pero si realmente no me mitiga ambos frentes, que es que no me pase, ¿cierto? No tenga un gran impacto y que su frecuencia no sea constante, realmente dejamos brechas. Entonces, acá el objetivo de controles es cómo mitigo todos los frentes frente a ese riesgo que me puede pasar. ¿Listo? A mi control le puedo asociar a qué activo está asociado, la amenaza y vulnerabilidad también. ¿Listo? E incidentes, y con esto ya de pronto termino un poquito de la explicación. Incidentes ahorita y eventos de cualquier sistema están mucho en tendencia. Y es porque realmente los incidentes es que cualquier persona en la organización me pueda reportar un incidente o un posible incidente para que las áreas de riesgos puedan validar, ¿ok? Yo evidencié, por ejemplo, que una persona se está llevando el computador a la casa y no debería hacerlo. Ese tipo de alertas lo que nos hace es que empecemos a validar las conductas, porque están sacando el computador, si tiene autorización, si no tiene autorización, si se llevó el portátil, por ejemplo, se lo robaron, el impacto que tenemos, no solo económico por volver a comprar otro portátil, sino qué información tenía, con qué objetivo se lo robaron y entre otras cosas, que realmente cuando tenemos nosotros muchos incidentes reportados por toda la organización nos da más información a las áreas de riesgos para tomar decisión y para mejorar nuestras matrices. Entonces, los incidentes se reportan con el nombre, dónde ocurrió, cuándo inició y cuándo yo lo descubrí. Y podemos crear muchos más campos donde asignamos a la gente de riesgos y empezamos a investigar, simplemente para concluir dos cosas. Si tuvimos una pérdida o una recuperación. Y aquí nace un término muy puntual y es que muchas veces dentro del presupuesto de las organizaciones debemos dejar un fragmento de plata o dinero para cualquier posible riesgo. Entonces, qué chévere sería que al final del año yo diga, en el 2025 me reportaron 100 incidentes y de esos incidentes tuvimos una pérdida de 50,000. ¿Cuánto es lo mínimo que yo como organización debo dejar para 2026? Esos 50,000, porque ya tenemos una historia y a medida que pasan los años, los incidentes con mayor volumen y mayor de pronto información ayuda a que la organización tome realmente decisiones en gestión de riesgos valiosas, que compren herramientas que realmente estén mitigando, que compren herramientas de pronto que me estén cerrando las brechas realmente que estoy disponiendo mi información. No simplemente por tendencias, compro herramientas, pero ni siquiera sé cuál es el valor agregado a mi organización. ¿Listo? Entonces, cuando hagan la prueba gratuita, que creo que Juan Diego les va a compartir también cómo crear una cuenta gratuita dentro de Pirani, pueden explorar todos nuestros sistemas de gestión, módulo por módulo, y recuerden que a mano izquierda no solamente tenemos seguridad de la información, sino buscamos en un GRC con otros sistemas donde realmente pueden tomar decisiones en gestión de riesgos transversal en una organización. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud también nos la pueden dejar o nos la pueden dejar por el chat y también la vamos a resolver o atender con Juan Diego, ya sea en este espacio o en un espacio muy puntual con cada uno de ustedes. Geraldine, muchas gracias por el chat. Justo ahora les estoy compartiendo el link de acceso a Pirani. Aquí ya lo pueden ver en el chat. Y antes de que te vayas, me gustaría responder una pregunta para pasar a las preguntas con Diana, que es una pregunta que nos dejan precisamente relacionada con el software. Voy a agregar acá. La pregunta dice: buenas tardes. ¿Con el software de ustedes se puede realizar cuantificación de riesgos y utilizar algunos métodos de cuantificación como simulación Monte Carlo? Listo. Claro que sí. Básicamente nosotros tenemos diferentes métodos de calificación dentro de la calificación de riesgos, ya sean cuantitativos o cualitativos, ¿vale? Tenemos integraciones también con herramientas de analítica donde tú puedes proyectar un Monte Carlo y además tenemos un módulo que se llama requerimiento de capital. Básicamente lo que nosotros queremos sacar con ese requerimiento de capital, ya sea por Monte Carlo o otra metodología, es que tú tengas tu componente de pérdidas, cruces obviamente tus incidentes, pérdidas o recuperaciones contablemente y sepas realmente
cuáles como esos indicadores financieros que te están afectando en la gestión de riesgos. Entonces, para ti, sí, nosotros tenemos integraciones con herramientas a través de APIs, entonces podemos o simularlo como Monte Carlo o adaptarlo a Pirani frente a la parametrización de cuantitativo o cualitativo en la calificación de riesgos. Vale, Gerald, muchas gracias por tu participación. Ahora pasemos con las preguntas que le están dejando a Diana. Por acá Dale, súper ya buen está Diana. Muchas gracias, Gerald. Empecemos con esta. ¿Cómo garantizo que los datos sustraídos no serán utilizados para otro evento riesgoso? Nos pregunta Luis. Bueno, Luis, gracias por tu pregunta. Lo primero que todo es los datos, hay datos robados que una vez robados ya no hay nada que hacer, ya están expuestos y no hay forma de retractarse. Por ejemplo, si se roban nombres de las personas, lo único que habría que hacer es que las personas se cambien el nombre y eso es imposible. Entonces, como que el robo, por eso el robo de información personal es tan delicado, porque son datos que realmente si se roban, o sea, si se roban en un e-commerce, por ejemplo, pueden ser utilizados en otros e-commerce y en otros negocios para tratar de cometer fraude, eh, eh, utilizando pues estas técnicas que yo les decía de phishing personalizado. Entonces, estos datos, una vez comprometidos, realmente es muy probable que los puedan seguir usando en otros tipos de ataque. Ahora, hay otros datos, por ejemplo, los datos de tarjetas de crédito y débito, que una vez robados, la única forma, la forma de evitar que puedan ser usados es que las empresas indiquen cuáles fueron los tipos de datos que se robaron. Por ejemplo, nos robaron datos de tarjetas de crédito, entonces recomendarle a los usuarios que bloqueen las tarjetas y las cambien, o sea, soliciten bloqueos en los bancos y cambien las tarjetas. Y pues obviamente si robaron credenciales, pues la primera recomendación que se hace es cambien las credenciales. O sea, las credenciales y datos financieros de tarjetas crédito y débito se puede remediar rápidamente. Datos personales como nombres, direcciones, realmente es mucho más complejo y ahí sí pueden seguirlos usando para otro tipo de ataques. Perfecto, vamos con otra pregunta. Acá nos dice Beatriz. ¿Estos datos que nos presentan son del retail en el mundo o en Latinoamérica? No, la mayoría de los datos que yo presenté son Latinoamérica, son en Latinoamérica, o sea, el dato de los costos, de cuánto cuesta el ciberataque y las cifras relacionadas con la cantidad de eventos en cada país. Esto es más centrado en la región de Latinoamérica. Ya pues el tema de las ciberamenazas, el top de las amenazas, eso en realidad es más global, eso es un tema más global que realmente incluso traspasa la industria del retail. Realmente eso es casi que común para todas las industrias. Perfecto, muchas gracias. Y ahora vamos con la última pregunta que nos la deja Iván y dice, una medida recomendada para la protección de los datos personales sería la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos del país. Es un tema un poco considerado por las empresas en general. Pirani considera estas en sus soluciones. Esto es más como para Gerald, no sé si Gerald está ahí. Creo que ya salió. Igual, ahí van, muchas gracias por su pregunta. Se la estaremos respondiendo vía correo. No hay más preguntas. No sé si Diana quiera agregar algo más a esta exposición, nos quieras dar una reflexión final o algo que decir antes de irte. No, pues gracias a todos por participar en este webinar. Realmente superó mis expectativas en cuanto
al número de personas conectadas. Entonces, muchísimas gracias. Espero que el tema pues haya sido de mucho interés. Lo importante acá es llevarnos la idea de que es una conversación que debemos llevar, no solo debe traspasar los equipos tecnológicos y debe ya ser parte de las conversaciones con el negocio. Entonces, y siempre hablar del impacto que los ataques de ciberseguridad tienen al negocio y dejar un poco de lado de pronto tanta explicación técnica que a veces los ingenieros nos llenamos de palabras y tecnicismos que al final el negocio no entiende. Entonces hay que aprender como a hablar en términos del impacto y lo que esto puede afectar a la operación del negocio. Ese es el gran mensaje. Diana, muchísimas gracias por esta participación, por tus respuestas y por tomarte el tiempo de estar aquí. Muchas gracias también a todos los que participaron, a los que preguntaron, a los que estuvieron ahí activos en el chat. Recuerden que finalizando esta sesión les estaré compartiendo por correo todo lo que enviamos también por el chat. Muchas gracias a Diana y nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, que estén muy bien.